Descubrí lo que mi familia hizo, y no me callé. Mis hijos me dieron la espalda. Me dijeron que ya no podía sola. No sabían lo que estaba por pasar. Se quedaron helados al verme llegar. Pero déjenme contarles cómo empezó todo esto. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Fue un martes por la tarde cuando escuché la conversación que cambió todo. Yo estaba en el sótano buscando las decoraciones navideñas cuando mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué sin mirar y contesté. No era para mí. Era una llamada de conferencia entre mis 3 hijos que accidentalmente me incluyó. «Mamá está empeorando», dijo la voz de Michael, mi hijo mayor. Ayer me preguntó 3 veces si ya había almorzado. Yo también lo he notado, agregó Jennifer, mi única hija. El otro día no recordaba dónde había puesto sus llaves. Las encontré en el refrigerador. Yo había puesto esas llaves ahí porque mis manos estaban llenas de compras. Pero ellos ya habían decidido qué significaba. «Necesitamos hablar sobre opciones», dijo la voz de David, mi hijo menor. «No puedes seguir viviendo sola en esa casa enorme». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me quedé completamente quieta en ese sótano oscuro, escuchando a mis propios hijos planear mi vida como si yo ya no existiera. «Hay lugares muy buenos», continuó Jennifer. Su voz sonaba práctica, eficiente. «Revisé algunos cerca de mi casa. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas. ¿Asilos?», preguntó David. «Residencias asistidas», corrigió Jennifer. «Es diferente, y honestamente creo que mamá estaría más feliz. Tendría compañía de gente de su edad. Yo tenía 64 años. Mi esposo Robert había muerto hacía apenas 6 meses, y mis hijos ya estaban planeando deshacerse de mí. El problema es convencerla», dijo Michael. «Ya saben cómo es mamá, terca». «Tenemos que ser estratégicos», respondió Jennifer. «Ir plantando la idea poco a poco, hacerle ver que es lo mejor para ella». Colgué antes de que pudieran escuchar mi respiración entrecortada. Subí las escaleras lentamente, aferrándome al barandal. No porque lo necesitara, sino porque mis piernas temblaban de furia y dolor. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama que había compartido con Robert durante 42 años, mirando el techo. ¿Cuándo había comenzado? ¿Cuándo mis hijos habían dejado de verme como su madre y habían empezado a verme como un problema a resolver? El viernes siguiente organizaron una cena familiar. Todos llegaron juntos, lo cual debió haberme parecido sospechoso de inmediato. Michael con su esposa Diane, Jennifer con su esposo Thomas. David llegó solo, como siempre desde su divorcio. Yo había pasado todo el día cocinando, el asado que a Michael le encantaba, las papas gratinadas que Jennifer siempre pedía, el pastel de manzana que era la especialidad de la familia. Puse la mesa con el mantel bueno, el que usábamos en ocasiones especiales. «Mamá, no tenías que hacer todo esto», dijo Jennifer cuando entraron, pero ninguno ofreció ayuda para servir. Durante la cena comenzaron los comentarios. Pequeños, sutiles, diseñados para parecer preocupación. «Mamá, ¿te acordaste de tomar tus vitaminas hoy?», preguntó Michael. «Esta casa es muy grande para una sola persona», comentó Diane, mirando alrededor como si evaluara una propiedad en venta. «Debe ser difícil mantenerla limpia». «No es difícil», respondí firmemente. «La mantengo perfectamente bien». «Por supuesto que sí», dijo Jennifer rápidamente, demasiado rápidamente. «Es solo que, bueno, papá siempre se encargaba del jardín, de las reparaciones. Debe ser mucho para ti ahora». «Contraté a alguien para el jardín», dije, «y la casa está en perfectas condiciones». Los vi intercambiar miradas, esas miradas que pensaban que yo no notaba. «Mamá», comenzó David con esa voz suave que usas con niños pequeños. «Hemos estado pensando, ¿no te sientes sola aquí? Esta casa tiene tantos recuerdos de papá». Ahí estaba, el principio de la campaña que habían planeado en esa llamada telefónica. «Los recuerdos de tu padre son exactamente por qué me quedo», respondí. «Pero mamá», insistió Jennifer,
No es saludable aferrarse al pasado. Hay lugares maravillosos donde podrías conocer gente nueva, tener actividades. Asilos, dije sin rodeos. Residencias asistidas, corrigió Diane inmediatamente. Son completamente diferentes. Mi tía está en una y está encantada. Tiene su propio apartamento, pero con servicios. No necesito servicios, puedo cuidarme sola. Otro intercambio de miradas, esta vez con un toque de frustración. Nadie está diciendo que no puedas, dijo Michael. Solo que no tienes por qué hacerlo. Mereces descansar, disfrutar esta etapa de tu vida. Esta etapa de mi vida, como si ya estuviera en mis últimos días. Le serví el postre en silencio, el pastel de manzana que había llevado horas preparar. Diane sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos. Mira, mamá, este lugar es hermoso. Tienen jardines, una sala de estar común, incluso organizan viajes. Miré las fotos, edificios institucionales disfrazados con nombres bonitos. Residencia Atardecer Dorado, Villa Esperanza, lugares donde la gente iba a esperar la muerte rodeada de extraños. Lo pensaré, mentí. Sonrieron, aliviados. Pensaron que habían ganado el primer round. Después de que se fueron, me senté en la cocina rodeada de platos sucios. La casa estaba en silencio. No el silencio pacífico que yo había aprendido a apreciar desde la muerte de Robert. Este era un silencio pesado, lleno de traición. Me levanté y caminé hasta el estudio de Robert. No había entrado ahí en semanas. Era demasiado doloroso, pero esa noche necesitaba estar cerca de él. Necesitaba recordar cuando alguien en esta familia me había valorado. Fue entonces cuando vi la caja. Estaba en el estante superior del closet de Robert, parcialmente escondida detrás de viejos álbumes de fotos. Una caja de metal con un candado. Nunca la había visto antes. La bajé con curiosidad. El candado no estaba cerrado. Dentro había carpetas, documentos y algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una grabadora digital con una nota pegada. La nota estaba escrita con la letra temblorosa de Robert de sus últimos meses. Para Helen, si alguna vez lo necesitas. Presioné play con manos temblorosas. La voz de Robert llenó la habitación, y lo que escuché me confirmó que mis hijos habían estado planeando esto mucho antes de que yo siquiera lo sospechara. Todo estaba por cambiar, y ellos no tenían idea de lo que venía. Pasé toda la noche escuchando las grabaciones de Robert. Había docenas de archivos, cada uno fechado y etiquetado con su meticulosidad característica. Mi esposo había estado documentando todo durante los últimos 2 años de su vida. La primera grabación era de una cena navideña de hacía 2 años. Reconocí la fecha inmediatamente porque fue cuando Robert todavía se veía saludable, antes de que el cáncer lo consumiera tan rápido. En la grabación se escuchaban voces en el comedor mientras Robert supuestamente estaba en el baño, pero había dejado su teléfono grabando sobre la repisa. Cuando papá ya no esté, hay que convencer a mamá de vender esta casa, decía Michael. El mercado está excelente ahora. Podríamos sacar fácilmente 800,000. ¿Y mamá?, preguntaba David. Hay apartamentos para personas mayores, respondía Jennifer. Mucho más manejables. Y con su parte del dinero de la casa puede pagarse algo cómodo. Su parte, repetía Diane con énfasis. La casa está a nombre de los dos. Cuando Robert muera, la mitad es de ella. Técnicamente, decía Michael. Pero mamá nunca ha manejado dinero. Papá siempre se encargó de todo. Necesitará nuestra guía. Me senté en el piso del estudio con el reproductor en mis manos. 2 años. Llevaban 2 años planeando esto. Mientras yo cuidaba a Robert en su enfermedad, mientras le daba sus medicinas y lo acompañaba a quimioterapias, mis hijos ya estaban calculando cuánto valía nuestra casa. Seguí escuchando. Archivo tras archivo. Robert había grabado conversaciones telefónicas, visitas familiares, incluso había encontrado correos electrónicos impresos. En una carpeta había un correo de Jennifer a sus hermanos. Mamá mencionó que quiere remodelar la cocina. Tenemos que desalentarla. Cualquier mejora a la casa sale de la herencia.
Díganle que es un gasto innecesario a su edad. Yo había querido esa remodelación durante años. Robert me había prometido que la haríamos después de su tratamiento. Nunca entendí por qué mis hijos se opusieron tanto. Ahora lo sabía. Había más. Mucho más. Michael había consultado con un abogado sobre cómo obtener poder legal sobre un padre anciano que muestra signos de deterioro cognitivo. El abogado le había mandado una lista de síntomas a documentar: olvidos, confusión, decisiones financieras cuestionables. Por eso habían empezado a preguntarme repetidamente las mismas cosas. Por eso anotaban cada vez que yo no recordaba algo inmediatamente. Estaban construyendo un caso en mi contra. Jennifer había creado una hoja de cálculo titulada Distribución de activos maternos. Tenía listada la casa, las cuentas bancarias, incluso mis joyas. Todo dividido en 3 partes iguales entre ellos. Pero lo que más me destruyó fue encontrar un documento de David. Era un borrador de carta para un juez solicitando que se me declarara incompetente para manejar mis propios asuntos. Estaba fechada 3 semanas después de la muerte de Robert. Mi madre ha mostrado un declive significativo desde la muerte de mi padre, decía. Frecuentemente olvida conversaciones, tiene dificultad para tomar decisiones simples y ha expresado ideas irracionales sobre permanecer sola en una casa que no puede mantener. Mentiras. Todo eran mentiras cuidadosamente construidas. Pero Robert lo había sabido. Había visto lo que yo no quería ver. Y en su última nota para mí, explicaba por qué había documentado todo. Helen, mi amor, si estás leyendo esto, es porque he muerto y nuestros hijos están mostrando su verdadera naturaleza. Quise creer que estaba equivocado. Quise pensar que era mi enfermedad haciéndome paranoico. Pero después de escuchar esa primera conversación navideña, empecé a prestar atención. Lo que descubrí me rompió el corazón. Nuestros hijos no están preocupados por ti. Están preocupados por su herencia. He pasado los últimos meses de mi vida documentando cada evidencia de sus intenciones reales. No para venganza, sino para protección. Para que cuando intenten convencerte de que estás confundida o enferma, tengas la prueba de que eres tú quien está cuerda. La casa está completamente a tu nombre, Helen. La transferí hace 6 meses sin decirte porque sabía que protestarías. Pero necesitaba asegurarme de que ellos no pudieran tocarla. Todas nuestras cuentas también están solo a tu nombre ahora. Consulté con nuestro abogado y todo está en orden. Hay más información en esta caja. Úsala como necesites. Y por favor, mi amor, no dejes que te convenzan de que eres menos capaz de lo que eres. Te he visto manejar crisis familiares durante 40 años. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que te sientes sola sin mí. Pero prométeme que no dejarás que esa soledad te haga vulnerable a quienes no te merecen. Con todo mi amor, Robert. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No solo por Robert, aunque lo extrañaba con cada fibra de mi ser. Lloré por la familia que pensé que teníamos, por los hijos que creí haber criado. Pero mientras el sol comenzaba a salir, algo más crecía dentro de mí junto al dolor. Algo frío y claro. Determinación. Robert me había dado las herramientas. Ahora me tocaba decidir cómo usarlas. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento, cada grabación, cada correo. Tomé notas. Hice copias. Organicé todo cronológicamente. Y mientras lo hacía, un plan comenzó a formarse en mi mente. Mis hijos querían jugar a que yo estaba perdiendo mis facultades. Querían tratarme como si fuera una anciana confundida que necesitaba que ellos tomaran decisiones por mí. Bien, les daría exactamente lo que esperaban ver. El miércoles llamé a Michael. Hijo, necesito ayuda con algo. Estoy confundida con la factura del teléfono. ¿Puedes venir a explicármela? Llegó en media hora, con Diane. Perfectos buitres detectando debilidad. Les mostré la factura fingiendo no entender cargos perfectamente claros. Vi cómo se miraban entre ellos. Vi la satisfacción en sus ojos. Mamá, esto es simple, explicó Michael con esa voz condescendiente. Tal vez deberíamos configurar pagos automáticos para ti.
para que no tengas que preocuparte por estas cosas. ¿Podrías?, pregunté con voz temblorosa. Sería tan útil. Me cuesta trabajo últimamente recordar qué facturas ya pagué. Otra mirada entre ellos. Esto era oro para su narrativa. Durante las siguientes 2 semanas seguí el mismo patrón. Llamadas confundidas, preguntas repetidas, pequeños olvidos cuidadosamente calculados. Y ellos documentaban todo, creyendo que estaban construyendo su caso. Lo que no sabían era que yo estaba construyendo el mío propio. Porque mientras ellos veían a una madre deteriorándose, yo estaba contactando abogados, revisando opciones legales y preparando la sorpresa de sus vidas. Finalmente, 3 semanas después de encontrar la caja de Robert, hice la llamada que cambiaría todo. «Quiero organizar una cena familiar», le dije a Michael. «Algo especial. Tengo un anuncio importante que hacer sobre mi futuro». Podía escuchar la emoción apenas contenida en su voz cuando respondió: «Por supuesto, mamá. ¿Cuándo?» «El sábado». «Y Michael, quiero que todos estén ahí. Es importante». Cuando colgué, sonreí por primera vez en semanas. El sábado iba a ser memorable, solo que no de la manera que ellos esperaban. El sábado llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Pasé la mañana cocinando, igual que había hecho en aquella primera cena. Pero esta vez, cada movimiento tenía un propósito diferente. No estaba cocinando para complacer. Estaba preparando el escenario. A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar. Michael y Diane fueron los primeros, con una botella de vino que probablemente esperaban beber en celebración. Jennifer llegó minutos después con Thomas, cargando un folder que reconocí inmediatamente. Información sobre residencias asistidas. David fue el último en llegar. Venía solo, como siempre, pero traía algo bajo el brazo. Un iPad. Probablemente con más fotos de lugares donde querían encerrarme. «Mamá, huele delicioso», dijo Jennifer, besándome la mejilla. Su voz era dulce, pero sus ojos evaluaban cada detalle de mi apariencia. Buscaban señales de deterioro. Les había dado suficientes durante las últimas semanas. Hoy, sin embargo, había decidido lucir impecable. Me había arreglado el cabello, puesto mi mejor vestido, maquillaje discreto. Quería que este contraste los confundiera un poco. Durante la cena, mantuve mi actuación. Hice una pregunta que ya había hecho antes. «¿Cómo está tu trabajo, Michael? ¿Sigues en el mismo proyecto?» Le había preguntado lo mismo 3 días atrás por teléfono. Vi cómo intercambiaba una mirada significativa con Diane. Ella sacó discretamente su teléfono, probablemente para anotar este nuevo episodio de olvido. «Sí, mamá», respondió pacientemente. «El mismo proyecto. Te lo conté el martes». «¿Lo hice?», pregunté, frunciendo el ceño como si tratara de recordar. «Lo siento, cariño. Últimamente todo se mezcla un poco». «Perfecto, justo lo que necesitaban escuchar». Después del plato principal, Diane se aclaró la garganta. «Helen, Michael y yo hemos estado pensando mucho en tu situación». «Situación», como si yo fuera un problema a resolver. «Sabemos que has estado luchando», continuó, «y queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte». «Todos estamos aquí», agregó Jennifer, alcanzando su folder. «Hemos investigado algunas opciones que creemos que te encantarían». David abrió su iPad, listo para la presentación que habían preparado. Pero antes de que pudieran comenzar, levanté mi mano. «Esperen», dije suavemente. «Antes de que muestren eso, hay algo que necesito decirles. Es por eso que los reuní hoy». Se quedaron quietos, expectantes. Pensaban que este era el momento en que su madre confusa finalmente admitiría que no podía seguir sola, el momento en que aceptaría su ayuda y sus planes. «He estado pensando mucho desde que murió su padre», comencé, con voz temblorosa. «Esta casa es tan grande, tan vacía sin él». Asentían con entusiasmo. Esto era exactamente lo que querían escuchar. «Y tienen razón sobre los olvidos, me he dado cuenta. Pequeñas cosas, pero preocupantes. Mamá, es completamente normal», dijo Michael rápidamente. «A tu edad, con el estrés de perder a papá». «Es por eso», continué, «que tomé una decisión importante». Jennifer se inclinó hacia adelante con el folder listo.
Diane tenía su teléfono preparado, probablemente para capturar este momento histórico de Victoria. Decidí que necesitaba ayuda profesional para entender qué me está pasando, dije. Pausa dramática. Sus caras mostraban triunfo apenas contenido. Así que hace 3 semanas fui a ver a un especialista, el Dr. Morrison, en el centro médico Riverside. La expresión de Michael vaciló ligeramente. ¿Fuiste sola a un médico? Sí, respondí. Todavía puedo manejar hasta el centro, ¿sabes? Y necesitaba respuestas. ¿Y qué dijo? Preguntó Jennifer, su voz ahora con un toque de preocupación. Me hizo una serie de pruebas cognitivas, muy exhaustivas, pruebas de memoria, razonamiento, procesamiento de información. Los tenía en suspenso total ahora. ¿Y? Presionó David. Saqué un sobre de mi bolsillo. Adentro había los resultados reales de las pruebas que me había hecho hacer. Pero no les mostré eso todavía. Me dio estos resultados, dije, poniéndolos sobre la mesa. Y también me recomendó que hiciera algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Diane, inclinándose para ver el sobre. Bueno, dije lentamente. Me sugirió que redujera el estrés, que me alejara de situaciones y personas que me hacen sentir inadecuada o incompetente. Un silencio incómodo llenó el comedor. También me recomendó que protegiera mi bienestar emocional y financiero de cualquier influencia potencialmente manipuladora. Mamá, ¿qué estás diciendo?, preguntó Michael, su voz perdiendo la paciencia fingida. Estoy diciendo que sé exactamente lo que han estado haciendo. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. No sé de qué hablas, dijo Jennifer, pero su voz sonaba menos segura. ¿No?, pregunté. Saqué mi teléfono. Entonces tal vez esto les refresque la memoria. Presioné play en la grabación de Robert. Su voz llenó el comedor, reproduciendo aquella conversación navideña de hace 2 años. Sus propias voces planeando cómo convencerme de vender la casa, cómo manejar mi parte del dinero. Vi cómo la sangre abandonaba sus rostros. Papá nos grabó, susurró David, incrédulo. Su padre los grabó porque sabía exactamente quiénes eran, respondí, mi voz ahora firme y clara. Nada de temblor, nada de confusión. Pasó los últimos meses de su vida documentando cada conversación, cada correo, cada plan que ustedes hacían para mi futuro. Mamá, ¿podemos explicar?, comenzó Michael. Oh, estoy segura de que pueden, interrumpí. Pueden explicar por qué calcularon el valor de esta casa mientras yo cuidaba a su padre moribundo. Pueden explicar por qué Michael consultó con un abogado sobre cómo declararme incompetente. Pueden explicar la hoja de cálculo de Jennifer dividiendo mis posesiones. Saqué las copias de los documentos de Robert, uno por uno, colocándolos en la mesa como cartas de un juego mortal. Pueden explicar por qué David ya tenía una carta borrador para un juez, llena de mentiras sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Estábamos preocupados por ti, intentó Diane. No, dije firmemente. Estaban preocupados por su herencia. Hay una diferencia. Esto es ridículo, estalló Jennifer poniéndose de pie. Nos importas, mamá. Todo esto ha sido malinterpretado. ¿Malinterpretado?, repetí. Saqué otro documento. Este es el correo que le enviaste a tus hermanos diciéndoles que desalentaran cualquier mejora a la casa porque sale de la herencia. ¿También malinterpreté eso? Se sentó lentamente, derrotada. Los olvidos que han estado documentando tan cuidadosamente, continué. Cada pregunta repetida, cada confusión fingida, ¿saben qué eran? Performance. Les di exactamente lo que necesitaban ver para su pequeña narrativa. ¿Fingiste?, preguntó Michael, su voz incrédula. Cada segundo, dije, pronunciando cada palabra claramente. Y ustedes lo tragaron completo porque querían creer que yo era incompetente, porque lo necesitaban para justificar lo que planeaban hacerme. El silencio era ensordecedor. Podía ver sus mentes trabajando, tratando de encontrar una salida, una explicación, una forma de recuperar el control. Los resultados de mis pruebas cognitivas, dije, finalmente abriendo el sobre, muestran que estoy en perfecto estado mental, mejor que el promedio para mi edad, de hecho. El doctor Morrison dijo que mi memoria y capacidad de razonamiento son excepcionales.
Puse el documento frente a ellos. Así que no necesito una residencia asistida. No necesito que manejen mi dinero. Y definitivamente no necesito su ayuda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David finalmente, su voz apenas un susurro. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de maternal. Van a tener que esperar hasta el postre para descubrirlo, porque créanme, esto apenas está comenzando. El sábado llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Pasé la mañana cocinando, igual que había hecho en aquella primera cena. Pero esta vez, cada movimiento tenía un propósito diferente. No estaba cocinando para complacer. Estaba preparando el escenario. A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar. Michael y Diane fueron los primeros, con una botella de vino que probablemente esperaban beber en celebración. Jennifer llegó minutos después con Thomas, cargando un folder que reconocí inmediatamente. Información sobre residencias asistidas. David fue el último en llegar. Venía solo, como siempre, pero traía algo bajo el brazo, un iPad. Probablemente con más fotos de lugares donde querían encerrarme. «Mamá, huele delicioso», dijo Jennifer besándome la mejilla. Su voz era dulce, pero sus ojos evaluaban cada detalle de mi apariencia. Buscaban señales de deterioro. Les había dado suficientes durante las últimas semanas. Hoy, sin embargo, había decidido lucir impecable. Me había arreglado el cabello, puesto mi mejor vestido, maquillaje discreto. Quería que este contraste los confundiera un poco. Durante la cena, mantuve mi actuación. Hice una pregunta que ya había hecho antes. «¿Cómo está tu trabajo, Michael? ¿Sigues en el mismo proyecto?» Le había preguntado lo mismo 3 días atrás por teléfono. Vi cómo intercambiaba una mirada significativa con Diane. Ella sacó discretamente su teléfono, probablemente para anotar este nuevo episodio de olvido. «Sí, mamá», respondió pacientemente. «El mismo proyecto. Te lo conté el martes». «¿Lo hice?», pregunté, frunciendo el ceño como si tratara de recordar. «Lo siento, cariño. Últimamente todo se mezcla un poco». «Perfecto. Justo lo que necesitaban escuchar». Después del plato principal, Diane se aclaró la garganta. «Helen, Michael y yo hemos estado pensando mucho en tu situación». «Situación», como si yo fuera un problema a resolver. «Sabemos que has estado luchando», continuó, «y queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte». «Todos estamos aquí», agregó Jennifer alcanzando su folder. «Hemos investigado algunas opciones que creemos que te encantarían». David abrió su iPad, listo para la presentación que habían preparado. Pero antes de que pudieran comenzar, levanté mi mano. «Esperen», dije suavemente. «Antes de que muestren eso, hay algo que necesito decirles. Es por eso que los reuní hoy». Se quedaron quietos, expectantes. Pensaban que este era el momento en que su madre confusa finalmente admitiría que no podía seguir sola. El momento en que aceptaría su ayuda y sus planes. «He estado pensando mucho desde que murió su padre», comencé con voz temblorosa. «Esta casa es tan grande, tan vacía sin él». Asentían con entusiasmo. Esto era exactamente lo que querían escuchar. «Y tienen razón sobre los olvidos. Me he dado cuenta. Pequeñas cosas, pero preocupantes». «Mamá, es completamente normal», dijo Michael rápidamente. «A tu edad, con el estrés de perder a papá. Es por eso», continué, «que tomé una decisión importante». Jennifer se inclinó hacia adelante, con el folder listo. Diane tenía su teléfono preparado, probablemente para capturar este momento histórico de victoria. «Decidí que necesitaba ayuda profesional para entender qué me está pasando», dije. Pausa dramática. Sus caras mostraban triunfo apenas contenido. «Así que hace 3 semanas fui a ver a un especialista, el Dr. Morrison, en el Centro Médico Riverside». La expresión de Michael vaciló ligeramente. «¿Fuiste sola a un médico?» «Sí», respondí. «Todavía puedo manejar hasta el centro, ¿sabes? Y necesitaba respuestas». «¿Y qué dijo?», preguntó Jennifer, su voz ahora con un toque de preocupación. «Me hizo una serie de pruebas cognitivas, muy exhaustivas, pruebas de memoria, razonamiento, procesamiento de información.
Los tenía en suspenso total ahora. ¿Y? Presionó David. Saqué un sobre de mi bolsillo. Adentro había los resultados reales de las pruebas que me había hecho hacer. Pero no les mostré eso todavía. Me dio estos resultados, dije, poniéndolos sobre la mesa. Y también me recomendó que hiciera algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Diane, inclinándose para ver el sobre. Bueno, dije lentamente. Me sugirió que redujera el estrés, que me alejara de situaciones y personas que me hacen sentir inadecuada o incompetente. Un silencio incómodo llenó el comedor. También me recomendó que protegiera mi bienestar emocional y financiero de cualquier influencia potencialmente manipuladora. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó Michael, su voz perdiendo la paciencia fingida. «Estoy diciendo que sé exactamente lo que han estado haciendo». La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. «No sé de qué hablas», dijo Jennifer, pero su voz sonaba menos segura. «¿No?», pregunté. Saqué mi teléfono. Entonces, tal vez esto les refresque la memoria. Presioné play en la grabación de Robert. Su voz llenó el comedor, reproduciendo aquella conversación navideña de hace 2 años. Sus propias voces planeando cómo convencerme de vender la casa, cómo manejar mi parte del dinero. Vi cómo la sangre abandonaba sus rostros. «Papá nos grabó», susurró David, incrédulo. «Su padre los grabó porque sabía exactamente quiénes eran», respondí, mi voz ahora firme y clara. Nada de temblor, nada de confusión. Pasó los últimos meses de su vida documentando cada conversación, cada correo, cada plan que ustedes hacían para mi futuro. «Mamá, podemos explicar», comenzó Michael. «Oh, estoy segura de que pueden», interrumpí. «Pueden explicar por qué calcularon el valor de esta casa mientras yo cuidaba a su padre moribundo. Pueden explicar por qué Michael consultó con un abogado sobre cómo declararme incompetente. Pueden explicar la hoja de cálculo de Jennifer dividiendo mis posesiones». Saqué las copias de los documentos de Robert uno por uno, colocándolos en la mesa como cartas de un juego mortal. Pueden explicar por qué David ya tenía una carta borrador para un juez, llena de mentiras sobre mi supuesto deterioro cognitivo. «Estábamos preocupados por ti», intentó Diane. «No», dije firmemente. «Estaban preocupados por su herencia. Hay una diferencia». «Esto es ridículo», estalló Jennifer poniéndose de pie. «Nos importas, mamá. Todo esto ha sido malinterpretado». «¿Malinterpretado?», repetí. Saqué otro documento. «Este es el correo que le enviaste a tus hermanos diciéndoles que desalentaran cualquier mejora a la casa porque sale de la herencia. ¿También malinterpreté eso?». Se sentó lentamente, derrotada. «Los olvidos que han estado documentando tan cuidadosamente», continué. «Cada pregunta repetida, cada confusión fingida, ¿saben qué eran? Performance. Les di exactamente lo que necesitaban ver para su pequeña narrativa». «¿Fingiste?», preguntó Michael, su voz incrédula. «Cada segundo», dije, pronunciando cada palabra claramente. «Y ustedes lo tragaron completo porque querían creer que yo era incompetente, porque lo necesitaban para justificar lo que planeaban hacerme». El silencio era ensordecedor. Podía ver sus mentes trabajando, tratando de encontrar una salida, una explicación, una forma de recuperar el control. «Los resultados de mis pruebas cognitivas», dije, finalmente abriendo el sobre, «muestran que estoy en perfecto estado mental, mejor que el promedio para mi edad, de hecho. El Dr. Morrison dijo que mi memoria y capacidad de razonamiento son excepcionales». Puse el documento frente a ellos. «Así que no necesito una residencia asistida. No necesito que manejen mi dinero. Y definitivamente no necesito su ayuda». «¿Qué vas a hacer?», preguntó David finalmente, su voz apenas un susurro. Sonreí, una sonrisa que no tenía nada de maternal. «Van a tener que esperar hasta el postre para descubrirlo. Porque créanme, esto apenas está comenzando». ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Las cartas estaban en sobres individuales, cada uno con el nombre de uno de mis hijos escrito con la letra temblorosa de Robert en sus últimos días.
Las coloqué sobre la mesa como si fueran cartas de un mazo que finalmente revelaba la mano ganadora. «Papá escribió esto para nosotros», dijo Jennifer extendiendo la mano hacia su sobre. «No», detuve su mano con firmeza. «No todavía. Primero necesitan escuchar algo». Saqué mi teléfono y busqué el último archivo que Robert había grabado. Era de 2 semanas antes de su muerte, cuando apenas podía hablar sin dolor. Pero había insistido en grabar este mensaje. Presioné play. La voz débil de Robert llenó el comedor, pero sus palabras eran claras y deliberadas. «Helen, mi amor, si estás reproduciendo esto, significa que nuestros hijos han demostrado ser exactamente lo que temía que fueran. Significa que has tenido que usar todas las herramientas que te dejé para defenderte. Y significa que es momento de que escuchen esta verdad». Vi cómo mis hijos se tensaban. Escuchar la voz de su padre muerto era como tenerlo en la habitación nuevamente. «Michael, Jennifer, David», continuó Robert, «si están escuchando esto, es porque traicionaron a su madre exactamente como sospeché que lo harían. Durante meses, mientras moría, los observé. Vi cómo calculaban, cómo planeaban, cómo esperaban. «Papá, no», comenzó Michael, pero levanté mi mano para silenciarlo. «No fue el cáncer lo que me mató», dijo la voz de Robert. «Fue el corazón roto de darme cuenta de que mis hijos valoraban el dinero más que a su madre. Esa noche de Navidad, cuando los escuché hablar sobre vender la casa mientras yo todavía estaba vivo, algo se rompió dentro de mí que ninguna quimioterapia podía curar». Jennifer comenzó a llorar en silencio, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de ser descubierta. Pasé mis últimos meses documentando cada evidencia, porque sabía que intentarían convencer a Helen de que estaba confundida, que estaba enferma, que no podía confiar en su propio juicio. Esa es la crueldad más profunda, hacerle dudar de su propia mente. La voz de Robert hizo una pausa. Podía escuchar su respiración trabajosa en la grabación. Le di a Helen todo lo que pude para protegerla. La casa, el dinero, la evidencia. Pero más importante, le di permiso para defenderse, para no sentirse culpable por establecer límites, para no dejar que el amor de madre que siempre ha tenido se convierta en su debilidad. Cada uno de ustedes recibirá $50,000. Es más de lo que merecen, pero es lo que puedo darles sin poner en riesgo la seguridad de su madre. Si alguna vez han sentido remordimiento real, si alguna vez han visto a Helen como algo más que una fuente de herencia, entonces tal vez, solo tal vez, ella decidirá ser generosa con ustedes en el futuro. Pero si están escuchando esto y todavía sienten que son las víctimas, que Helen es quien está siendo injusta, entonces no han aprendido nada. Y honestamente, preferiría que ella done hasta el último centavo a caridad antes que dárselos a ustedes. La grabación terminó con un simple «Los amé, deseé que fueran mejores, lamento que no lo fueran». El silencio era absoluto. Incluso Diane y Thomas, que habían estado en los márgenes de esta confrontación, parecían impactados. «Ahora», dije, recogiendo las cartas, «estas son las cartas individuales que escribió para cada uno de ustedes. Contienen cosas que quería decirles personalmente, cosas sobre su infancia, sobre decisiones que tomaron, sobre quiénes se convirtieron». «¿Podemos leerlas?», preguntó David, su voz quebrada. «Esa decisión no es mía», respondí. Robert dejó instrucciones muy claras. Las cartas solo deben ser entregadas si ustedes demuestran comprensión genuina de lo que han hecho, no arrepentimiento performativo, no disculpas calculadas para recuperar acceso a la herencia, comprensión real. «¿Y quién decide si es real?», preguntó Michael con un toque de amargura. «Yo», dije simplemente, «la mujer que ustedes intentaron declarar incompetente, la mujer que criaron creyendo que era débil y manipulable. Yo decido». Margaret se inclinó hacia adelante. «Si me permiten compartir algo», dijo, «Helen ha llorado en mi hombro cada semana durante meses, no por la muerte de Robert, aunque ese dolor es profundo. Ha llorado por ustedes, por la familia que pensó que tenía y que descubrió que nunca existió». «Yo también he visto ese dolor», agregó Susan.
y he visto cómo ha intentado justificar sus acciones, encontrar explicaciones que los hagan verse mejor. Pero la verdad es simple. Ustedes vieron a una mujer vulnerable y trataron de aprovecharse. Patricia asintió. He vivido al lado de esta familia durante 20 años. Vi cómo Helen sacrificó todo por ustedes. Cómo cancelaba sus propios planes cuando la necesitaban. Cómo ponía sus necesidades siempre al final. Y la forma en que la han tratado estos últimos meses es imperdonable. No tienen idea de lo que hemos pasado, estalló Jennifer. Papá murió y nosotros también estábamos de duelo. Queríamos ayudar a mamá. ¿Ayudar? Interrumpí, mi voz subiendo por primera vez. ¿Llamarían ayuda a calcular el valor de mi casa mientras yo sostenía la mano de su padre en el hospital? ¿Es ayuda consultar con abogados sobre cómo declararme incompetente? ¿Es ayuda crear hojas de cálculo dividiendo mis posesiones antes de que siquiera las haya donado? Estábamos siendo prácticos, dijo Michael débilmente. No, dije con voz firme. Estaban siendo codiciosos. Hay una diferencia. El señor Harrison cerró su portafolio. Helen, dijo profesionalmente, ¿quieres que explique las opciones legales que tienes a partir de ahora? Asentí. Puedes, si lo deseas, establecer un fideicomiso que restrinja cualquier herencia futura a condiciones específicas. Puedes donar cualquier cantidad que desees a caridad sin consultar con nadie. Puedes vender esta casa y mudarte a cualquier lugar sin pedir permiso. Legalmente, todo está a tu nombre y bajo tu control total. ¿Y si queremos impugnar el testamento?, preguntó Diane, ganándose miradas furiosas de mis hijos. Harrison sonrió fríamente. Pueden intentarlo. Pero Robert y Helen consultaron con 3 abogados diferentes. Todo fue documentado meticulosamente. Y ahora tienen 3 testigos independientes y un médico que pueden atestiguar la capacidad mental completa de Helen. No ganarían, solo gastarían su herencia de $50,000 en honorarios legales. Vi cómo la realidad finalmente se asentaba sobre ellos. Habían perdido, completamente. «Quiero leer la carta de papá», dijo David repentinamente, con voz pequeña. No porque quiera más dinero, porque necesito saber qué quería decirme. Lo miré. De mis 3 hijos, David siempre había sido el más sensible, el que seguía a sus hermanos mayores en lugar de liderar. Me pregunté si realmente entendía lo que habían hecho o si simplemente había sido arrastrado por la corriente. Entonces demuéstralo, dije. No hoy, no mañana, pero con el tiempo demuestra que valoras a tu madre como persona, que no ves cada visita como una oportunidad de evaluar tu futura herencia, que puedes sentarte en esta mesa y simplemente ser mi hijo, sin agenda. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Jennifer. ¿Nos darás las cartas? Si lo hacen genuinamente, respondí, no solo recibirán las cartas, recibirán algo mucho más valioso, recuperarán a su madre, porque, a pesar de todo, a pesar del dolor que me han causado, siguen siendo mis hijos. Y parte de mí todavía quiere creer que los crié mejor que esto. Pero, agregué con voz de acero, si esto es solo otra manipulación, si intentan fingir arrepentimiento para ganar acceso a más dinero, no solo perderán las cartas, me perderán completamente. Miré cada uno de sus rostros. Michael, calculando aún. Jennifer, llorando pero pensando. David, genuinamente destrozado. Ahora, dije poniéndome de pie, esta cena ha terminado. El señor Harrison les enviará la documentación sobre su herencia de $50,000. Mis amigas y yo vamos a tomar café y pastel en la sala. Ustedes pueden irse. Mamá, y comenzó Michael. Pueden irse, repetí. Y por primera vez en décadas, mis palabras fueron obedecidas sin cuestionamiento. 6 meses después de aquella cena, me encontraba en el jardín trasero plantando rosas. Las mismas rosas que Robert y yo habíamos planeado plantar juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Finalmente me sentía lista para hacerlo sola. El sonido de un auto deteniéndose en la entrada me hizo pausar. A través de los meses, había aprendido a no tensarme cada vez que alguien llegaba. Ya no vivía esperando la próxima manipulación. Era David. Solo David. Había venido cada 2 semanas desde aquella noche,
siempre sin avisar, siempre sin agenda aparente. Las primeras visitas habían sido incómodas, llenas de silencios pesados y conversaciones forzadas. Pero lentamente, algo había comenzado a cambiar. «Hola, mamá», dijo, caminando hacia mí con 2 cafés en la mano. Había aprendido cómo me gustaba, con un toque de canela. «Te traje tu favorito». «Gracias, cariño», respondí, quitándome los guantes de jardinería. Nos sentamos en el banco que Robert había construido años atrás. «Las rosas se ven hermosas», comentó. No preguntó si necesitaba ayuda con el jardín, no sugirió contratar a alguien. Simplemente apreció lo que yo estaba creando. «Tu padre y yo las íbamos a plantar juntos», dije. Me tomó tiempo sentir que podía hacerlo sin él. David asintió mirando las flores. «He estado yendo a terapia», dijo de repente. Desde aquella cena, necesitaba entender cómo llegué a ser parte de todo eso. Esta era la primera vez que mencionaba terapia. No le pregunté detalles, simplemente esperé. «Mi terapeuta me hizo ver algo», continuó. «Siempre seguía a Michael y Jennifer, desde niño. Ellos eran los líderes, yo era el que los seguía. Cuando comenzaron a hablar sobre tu futuro, sobre la casa, simplemente los seguí. Como siempre. Pero eso no te exime de responsabilidad», dije suavemente. «Lo sé», respondió, mirándome finalmente. «Y no estoy buscando excusas. Lo que hicimos estuvo mal. Lo que yo hice estuvo mal. Escribí esa carta horrible para el juez. Participé en hacerte dudar de ti misma. Y lo peor es que lo hice sin siquiera cuestionarlo realmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá tenía razón en todo lo que dijo en esa grabación, y me avergüenza que tuviera que morir para que yo viera quién me había convertido». Tomé su mano. No dije que estaba bien, porque no lo estaba, pero reconocí su dolor. «¿Michael y Jennifer?», pregunté. Era la primera vez que preguntaba por ellos en meses. «Michael sigue enojado», dijo David. «Dice que lo manipulaste, que papá te manipuló. No puede aceptar que él fue quien hizo algo mal». Jennifer hizo una pausa. «Jennifer llamó la semana pasada. Preguntó si yo había recibido mi carta de papá». «¿Y qué le dijiste?» Que no la he recibido porque no la merezco todavía, y que está bien así». Permanecimos en silencio, tomando nuestro café, escuchando los pájaros en los árboles que Robert había plantado décadas atrás. «¿Quieres la carta?», pregunté finalmente. David me miró sorprendido. «¿Crees que estoy listo? Creo que has hecho el trabajo. Has venido sin pedir nada. Has reconocido lo que hiciste sin minimizarlo. Has trabajado en entenderte a ti mismo. Eso es más de lo que esperaba». Me levanté y entré a la casa. Las 3 cartas seguían en el cajón del estudio de Robert, donde las había guardado aquella noche. Tomé la de David y regresé al jardín. Se la entregué con manos que ya no temblaban. «Léela cuando estés listo», dije. «No tiene que ser ahora». Pero David abrió el sobre inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras de su padre, cómo las lágrimas comenzaban a caer sin control. Cuando terminó, me miró con una expresión de completa devastación y extrañamente alivio. «Me dice que me perdona», susurró. «Papá dice que siempre supe quién era realmente, que solo necesitaba valor para dejar de seguir a otros. Me dice que cree que puedo ser mejor». «Tu padre te conocía bien», dije. «También dice que si estoy leyendo esto, significa que tú decidiste que merezco leerlo, y que debo escucharte de la misma forma que siempre deseó que lo hubiera escuchado a él». David dobló la carta cuidadosamente, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Tal vez lo era. «Mamá», dijo finalmente, «sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que la confianza que rompí tal vez nunca se reconstruya completamente. Pero quiero que sepas que no vengo aquí por dinero, ni por herencia, ni por alguna carta de papá. Vengo porque te perdí por un tiempo, y la idea de perderte permanentemente es insoportable». Por primera vez en 6 meses, lo abracé como abrazaba a mis hijos cuando eran pequeños. Y lloré. No lágrimas de dolor esta vez, sino de algo parecido a la esperanza. 3 meses después, vendí la casa grande.
no porque no pudiera mantenerla, sino porque ya no necesitaba demostrárselo a nadie. Compré una casa más pequeña cerca del lago, con un jardín perfecto para mis rosas y espacio suficiente para mí. David me ayudó con la mudanza. No se lo pedí, simplemente apareció. Margaret, Susan y Patricia venían cada semana. Habíamos formado algo más profundo que amistad. Éramos una familia elegida, construida sobre respeto mutuo y cariño genuino. Doné una cantidad significativa a organizaciones que protegen a personas mayores de abuso familiar. El resto lo puse en un fideicomiso que me daría ingresos cómodos por el resto de mi vida. Y sí, dejé algo para mis hijos en mi testamento. Para los 3, porque a pesar de todo, seguían siendo mis hijos. Pero la diferencia era esta. Ahora lo hacía en mis términos, no porque me sintiera obligada o manipulada, sino porque yo elegía hacerlo. Michael nunca volvió. Envió una carta formal a través de su abogado, aceptando su herencia de 50,000 y dejando claro que no deseaba más contacto. Dolió, pero ya no me destruía. Había aprendido que no podía forzar a la gente a ser quien yo necesitaba que fueran. Jennifer me llamó en mi cumpleaños número 65. La conversación fue breve, educada, distante. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Nunca había estado mejor. Hubo un largo silencio antes de que dijera: «Me alegro por ti, mamá». No sé si lo decía en serio, pero no importaba. Yo estaba bien de cualquier manera. Una tarde de primavera, un año después de aquella cena que cambió todo, estaba en mi nuevo jardín cuando David llegó con alguien. «Mamá», dijo nerviosamente, «hay alguien que quiero que conozcas. Esta es Andrea. Hemos estado saliendo durante unos meses». Una mujer hermosa de la edad de David sonrió tímidamente. «He escuchado mucho sobre ti», dijo. «Cosas buenas, espero», respondí, invitándolos a pasar. «David dice que eres la mujer más fuerte que conoce», dijo Andrea, «y que te admira mucho». Miré a mi hijo, este hombre que había encontrado el valor de cambiar, de crecer, de ser mejor, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo maternal puro, sin mezcla de dolor o decepción. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi porche mirando el lago. Tenía 65 años. Había perdido a mi esposo. Había perdido la ilusión de la familia perfecta que pensé que tenía. Había enfrentado la traición de las personas que más amaba. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Ya no era la Helen que servía en silencio, que aceptaba migajas de afecto, que medía su valor por cuánto necesitaban de ella los demás. Era la Helen que establecía límites, que exigía respeto, que elegía su propia felicidad. Las cartas de Michael y Jennifer seguían en mi cajón. Tal vez algún día las entregaría, o tal vez no. Esa decisión era mía. Y finalmente, después de toda una vida, entendía que estaba bien poner mis necesidades primero. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. Es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan completamente tuya, que su ausencia se convierte en irrelevante. Y yo, Helen Sullivan, a mis 65 años, finalmente estaba viviendo esa vida.